¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Pregunta en el Desierto, en Canal Acequia, la televisión pública de Mendoza. Y hoy vamos a charlar, debatir, mi querida amiga Patricia Lukic. Primero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Hoy vamos a charlar, a debatir, a conversar sobre un tema que yo creo que va a ser muy polémico, ¿sí? Porque a pesar de lo que ha avanzado la sociedad, a pesar de la reforma constitucional del 94, a pesar de que parecerían estar las cosas claras, el Estado argentino ¿es laico? Es una gran pregunta, porque la verdad es que... Por definición constitucional, sí. Claro, bueno, sí. Pero, viste, en la Constitución se dicen tantas cosas que no se cumplen a veces. Se constituyen tantas cosas que nunca se constituyen. Y la verdad es que es un tema impresionante, porque es un tema que avasalla no solamente en ámbitos que tienen que ver con la educación pública, tanto primaria, secundaria como universitaria, sino también en ámbitos que tienen que ver con la salud pública, sino en ámbitos que tienen que ver con los derechos privados e individuales de los sujetos. Avasalla los derechos constitucionales. Sí, sí, la verdad que sí. Y es todo un dilema, ¿no? Porque si bien nuestro Estado es laico, la religión preponderante en el país es la religión católica, pero es solo la religión preponderante y muchas veces en las prácticas culturales se plantea como la religión instituida por el Estado y la verdad es que no. La verdad es que no, la verdad es que la Constitución dice otra cosa. La verdad es que todavía es un largo camino que tenemos que recorrer para llegar al Estado laico y para llegar a una verdadera consagración del derecho constitucional que deberíamos tener todos de poder vivir en una sociedad que no nos dicte reglas que tengan que ver con la religión o que tengan que ver con los sentimientos que puede profesar cada uno, ¿sí? La Constitución bien lo dice, el Estado es laico y nosotros tenemos un montón de derechos que, como decía recién Patri, son permanentemente avasallados. De eso vamos a discutir esta noche. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema que va a generar muchas rispideces, pero también sabemos que son los debates que tenemos que dar para saber y para decidir si como sociedad queremos seguir creciendo. La invito a la apertura y a que arranquemos, ¿le parece? ¿Cómo no me va a gustar que me invites a seguir creciendo? Ah, bueno, yo creí, no, menos mal que era seguir creciendo nomás, digo, pero podemos ir a cenar cuando salimos de acá también. Bueno, también. También podemos hacer un montón de para cosas. Para festejar que somos laicos. Para festejar que algún día seremos laicos. Señores, esto es La Pregunta en el Desierto en Canal Acequia, la televisión pública de Mendoza, y así comienza. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Sabemos discernir entre nuestros logros y nuestras falencias? ¿Conocemos nuestra identidad? ¿Conocemos a los que viven a nuestro lado? ¿Somos conscientes que nuestras decisiones como individuos repercuten en la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que andan vagando por el desierto. Bueno, comenzamos a transitar el camino de la charla, del debate sobre este tema que recién planteábamos con Patricia en el primer bloque, del cual vamos a discutir en el programa de hoy, que tiene que ver con si el Estado es laico o no es laico, si acatamos lo que dice nuestra Constitución Nacional o no lo acatamos. Si te parece, Patri, presentamos a los invitados. Primero, el doctor Carlos Lombardi, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Cuyo, apoderado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael. Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por invitarme. Por favor. Y Santiago Frigolé, que es doctor en Ciencias de la Educación, también de la Universidad Nacional de Cuyo, y fue integrante de la mesa del Encuentro por la Educación de Mendoza. Ustedes saben, perdón, buenas noches. Buenas noches. Venía entusiasmado. Carlos, Santiago, Carlos fue parte fundamental de algo que pasó hace muy poquito tiempo en Mendoza
y que fue cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael presentó un recurso de amparo ante la justicia de la provincia para que la Dirección General de Escuelas retirara del calendario escolar los actos correspondientes a la fecha del Santo Patrono Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo, obviamente por violar la laicidad en la educación, ¿sí? Algo básico que está no solo contemplado en la Ley de Educación de nuestro país, sino también en la Constitución Nacional. Después de un corto proceso, porque en realidad fue largo, pero no fue tan largo como otros procesos de la justicia, la Corte de la provincia terminó resolviendo en contra del pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, argumentando que si bien eran fechas religiosas, para hacerlo muy simple, obviamente, argumentando que si bien eran fechas religiosas, estaban imbuidas en el espíritu y en la tradición de nuestra provincia. Entonces, marche preso, la seguiremos festejando en las escuelas públicas, por más que la Ley de Educación y nuestra Constitución dirían que debían ser laicas. Digo, esto que generó mucho revuelo en su momento y demás, me parece que es un buen disparador, y teniendo acá a Carlos, un buen disparador para comenzar la charla y el debate del día de hoy. Carlos, terminado este proceso, y que bueno, obviamente ya no hay vuelta atrás porque hay una decisión de la Corte, ¿qué creen ustedes que se puede seguir haciendo para intentar que se respete la ley y la Constitución? A ver, la primera medida procesal que nosotros adoptamos fue la interposición de un recurso extraordinario federal. Es decir, ante dos sentencias en contra de los intereses de la PDH San Rafael, la opción procesal que tiene o que tenemos es la de recurrir a la Corte Nacional. A la Corte Nacional se llega a través de un recurso extraordinario que es federal, que tiene que aceptarlo previamente o concederlo la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y si lo acepta va a la Corte Nacional. Y si lo deniega, hay otra posibilidad que es el recurso de queja o recurso directo, que bueno, directamente se iría a la Corte Nacional. Esas son las herramientas y el estado procesal actual del expediente, ¿no es cierto? Acá hay, digamos, una posición de los ministros de la Sala 1 de la Corte de Mendoza. ¿Quiénes son los ministros de la Sala 1, perdón? Los doctores Gómez, Nanclares y Pérez Walde, que consideran que no existen, por los argumentos que han vertido, no existen, digamos, derechos humanos de minorías religiosas que son vulnerables. Ahí está el error. Nos han contestado que, como vos bien dijiste, me voy a permitir tutearte, por supuesto, que las tradiciones, digamos, estas festividades religiosas forman parte de las tradiciones y que además forman parte del patrimonio cultural mendocino. ¿No es cierto? Que no hay adoctrinamiento religioso. Se viola el derecho de un solo chico. Ya está. A ver. Yo te puedo contar una anécdota personal. En la primaria había una compañerita de mi hija que los días de estos actos los padres no la mandaban a la escuela porque son profundamente laicos y no la mandaban a la escuela. Bueno, ahí está el tema. A ver, nos están respondiendo en sede judicial con argumentos históricos y contradicciones. Y nosotros lo que estamos discutiendo son argumentos jurídicos, son derechos. En este caso, derechos humanos de minorías religiosas, no tan minorías, porque, digamos, los porcentajes de población ateos, agnósticos, indiferentes y no católicos son cada vez más crecientes. Pero a ver, Carlos, y también si querés te sumamos, podés sumarte a la charla cuando quieras, obviamente. Sí. A ver, acá yo creo que ni siquiera es una cuestión de argumentos jurídicos o no jurídicos. A ver, la ley de educación dice que la escuela pública es laica, ¿sí? Por definición y por ley. La Constitución de la Nación dice... Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional. Ley de Educación Nacional no lo dice que fue... No lo dice expresamente. Bueno, pero que fue derogada. Fue derogado. La Constitución, pero está bien, no importa. Superamos la Ley de Educación Nacional que no lo dice expresamente, fue derogada. La Constitución Nacional lo dice... Nacional, parte dogmática, dice que el Estado sostiene la religión católica. Sí, no se reformó en el 94. No, pero eso, a ver, ¿cómo hay que interpretar, cómo hay que interpretar el artículo 2 de la Constitución Nacional? Ahí está. Dice, el gobierno federal sostiene el culto católico. Sostiene el culto, no dice que lo profesa. Entonces, lo sostiene. Bueno, o sea, lo que pasa hoy, que le pone plata. Pasa Marcelo, que sobre esa palabra sostiene, y bueno, él lo sabe mucho más que yo porque es doctor en Derecho. Ha habido muchísima discusión. O sea, sostiene, yo sostengo mi fe y no simplemente implica una cuestión de dinero. Hay que acordarse que
Está bien, se puede llegar a cambiar la Constitución, yo no voy a pelear sobre eso, o sea, y no quiero discutir sobre eso, pero hay que acordarse cuándo se hizo la Constitución, en 1853, cuando era un país cristiano católico. Perdón, pero más allá de todo, Sí. existe una cosa que es el sentido común. Ya ni hablemos de lo jurídico o de, Sí, o de lo normativo. Sí, sí, sí. Y el sentido común dice que si un niño es judío, va a festejar el Pesaj y no va a celebrar el Día del Patrono Santiago. Y el sentido común dice que si un niño es musulmán, celebrará las cosas que tienen que ver con la religión musulmana y no con las católicas. Y el Estado, me parece que el tema es un tema de grados de autonomía del Estado. Me parece que allí está planteado el asunto. Pero vos querías decir algo del tema de la Constitución. A ver, si me permiten, aclaro dos cosas. El tema constitucional. Hay, como bien decía acá el profesor, hay dos interpretaciones. Una interpretación amplia que considera que el Estado Nacional tiene una unión moral que va más allá de la cuestión económica con la Iglesia Católica. La interpretación, digamos, la que vale, si se quiere, para usar un término vulgar, es la que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Iglesia Católica además. ¿Qué dice la Corte? Que el término sostener implica un sostenimiento económico que se refleja en las partidas presupuestarias del presupuesto general de la Nación y que se bajan a través de la Secretaría de Culto de la Nación. Es decir, esa interpretación restringida es la que ha convalidado, de la Constitución, es la que convalidó la Corte de la Nación. Este otro criterio, el del profesor, es el criterio amplio de cierta doctrina del derecho constitucional. Pero además, este segundo criterio, el restringido, lo convalida la Iglesia Católica. Si ustedes se navegan por la web en la página de la Conferencia Episcopal, no sé si estará ahora, pero hace unos años estaba el Plan Compartir. En el Plan Compartir, que es una cuestión de índole financiera, económica, de sostenimiento de la propia Iglesia, como los cristianos católicos sostienen a su Iglesia, ellos justifican este artículo 2 en la confiscación, en cuestiones económicas, en la confiscación que Rivadavia, el expresidente Rivadavia, en 1825, le hizo a la Iglesia Católica. Esto es una compensación económica. La propia Iglesia lo dice. Entonces, a ver, esto plantea otras cuestiones. ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo se va a compensar económicamente a la Iglesia Católica? Claro. Desde el año 1825 al 2015 estamos pagando indemnizaciones, punto 1. Punto 2. Toda indemnización tiene un plazo y tiene un monto. Tanta plata confiscó, tantos bienes inmuebles confiscó el señor Rivadavia para que actualmente el Estado Nacional, es decir, todos y todas, ustedes, nosotros, le estemos pagando a la Iglesia su sostenimiento económico. ¿Cuánta plata se le debe? Yo no creo que... Y punto 3, sí. ya le dijo el profesor, Sí. punto 3, actualmente el sostenimiento económico no es que a cada católico se le da un subsidio o que se confunda con este tema del subsidio de la educación privada. Acá se le paga un sueldo a los obispos argentinos. Claro. Por la ley 21950 del genocida Videla, hay que decirlo con mayúsculas, por el cual a cada uno de los obispos católicos, todos y todas, le pagamos el 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Señores católicos, por favor, si usted quiere pagar a su obispo, páguele de su bolsillo. Punto 1. Punto 2. El artículo 2 de la Constitución hay que derogarlo, o hay que reverlo, o hay que revisarlo. Que esté en la Constitución no significa que sea una cuestión pétrea y que no se pueda rever. El derecho sigue o viene atrás de los problemas sociales. Y actualmente hay un problema social que los políticos argentinos, desgraciadamente, o cierta clase dirigente no lo ve, y al revés, naturaliza esta cuestión de la presencia de las religiones en la esfera pública, y así estamos con un sistema laico, un sistema confesional totalmente diluido. Sí, No, yo creo que, a ver, si uno se pone a ver desde el punto de vista pecuniario, creo que los que hacen la Constitución, que no eran demasiado amigos de la Iglesia, porque hay que acordarse quién hace la Constitución. 1852, batalla de Caseros, gana el Partido Unitario, ¿sí? El Partido Libertario totalmente liberal, ¿sí? Y yo no creo que 30 años después haya querido reparar eso. O sea, ya lo había hecho Rosas, la restitución de los bienes a la Iglesia, derogando la confiscación de Rivadavia. No creo que sea el espíritu del tema, pero yo creo que eso nos vamos a desviar un montón del tema que nos compete. O sea, yo recién hablaba antes de entrar con
recordame tu nombre. Carlos. Carlos, me voy a acordar del apellido y el nombre. Con Carlos. Yo creo que los cristianos católicos de la Argentina no están pidiendo que el Estado sea católico. O sea, lo que están pidiendo hoy en día es que se distingan órdenes. Hay un orden civil del cual forman parte personas que tienen fe, judíos, católicos, no sé, habrá una minoría musulmana, no sé si hay en Argentina muchos, evangélicos, protestantes. Yo lo que creo, y era el espíritu, por ejemplo, del documento que presentamos en el momento de la ley, era denos libertad, o sea, nada más, o sea, esa libertad de culto que se expresa. Pero la libertad de cultos es una imposición justamente en las escuelas. ahí aparece, según Viver y viéndolo periodísticamente, Sí. aunque también con una posición tomada, obviamente, digo, me parece que en eso que estás planteando aparece fuertemente la contradicción. O sea, denos la libertad, pero denos la libertad de imponerles a ustedes lo que nosotros queremos. Porque si vos me defendés, o sea, vos me decís, Sí. denos la libertad. ¿Qué libertad? La de que vos me defiendas que en la escuela pública, por ejemplo, se celebren las fiestas religiosas. No, a ver, eso no lo establecimos nosotros, o sea, eso viene, como dice Carlos, viene por una cuestión de tradición, o sea, Pero, desde que ¿cómo está la puede? escuela se festeja, pero por una cuestión también histórica. Pero una cosa es la Yo- tradición cultural y la generación de la identidad cultural de un pueblo y otra cosa es la religiosidad. Sí. Es verdad que en América Latina la religión católica, justamente por las características que tuvo la conquista, ha hecho como una suerte de sincretismo con los ritos populares y hay como una situación en otros países, por ejemplo, qué sé yo, en Brasil está muy claro, y acá también en la Argentina muy claro, por ejemplo, el Gauchito Gil, la difunta Correa, digamos, hay una situación de ritos populares que se ligan fuertemente con la religión católica porque, bueno, es propio de la historia de este continente. Pero han pasado 500 años y a este lugar, en la época inmigratoria, llegaron un montón de inmigrantes que no profesaban la religión católica, y estamos hablando de principios del siglo XX. Y esa gente se incorporó a nuestro país, un país que los recibió con los brazos abiertos, y recibirlos con los brazos abiertos es decir, acepto la cultura, acepto la religión y las creencias. Sí. Entonces, en el devenir de la historia, los hijos y las generaciones de esas inmigrantes van a las mismas escuelas que los chicos de origen católico, de una familia católica. ¿Por qué deberían compartir esa ritualidad que se supone tradición? Yo te doy un ejemplo. Si yo ahora migrara a Arabia Saudita, soy consciente de que algún día se va a suspender la clase porque la gente tiene que ir a la Meca. Y no me tendría que sentir, atacado. Eso es una falacia, con todo respeto, eso es un sofisma. A ver, ¿dónde pasa la cuestión? El tema de libertad religiosa e igualdad religiosa. ¿Hay libertad religiosa? Hay libertad religiosa. No hay mayores problemas de ejercicio de libertad religiosa en la Argentina. Libertad religiosa que tiene límites. Libertad religiosa que tiene límites. Los creyentes o cierto sector de los creyentes por ahí piensan que yo puedo ejercer la libertad religiosa donde me plazca. Yo no voy a venir acá al canal Ezequia a poner la estampita de la Virgen de Lourdes porque no corresponde. Esto lo ha dicho un fallo de una jueza en lo contencioso administrativo de Buenos Aires, donde dice, no de cualquier modo ni en cualquier lugar se ejerce la libertad religiosa y los propios creyentes tienen que autorregular eso. Así como yo tampoco voy a ir a colgar un banderín de River en el templo de los jesuitas porque no corresponde, señores creyentes, no gestionen la imposición de imágenes religiosas en espacios públicos, porque son de todos y todas. En reparticiones bueno, públicas. Que hoy es clarísima esa imposición, digamos. Sí. Uno entra a muchas reparticiones públicas y se encuentra con imágenes de la Virgen. Mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen de la legislatura. Sí. Que hay abajo del cuadro, es el de San Martín, ¿no es cierto? No debería estar ahí. No debería estar ahí. Claro. Porque eso es un privilegio para una confesión particular. Porque hay un crucifijo y no una estrella de David, Marcelo, por ejemplo. Porque cuando el país nace eran 100% católicos. Esa es la No, explicación. cuando el país nace no era 100% católico. Cuando el país nace era una... 1810. Bueno, está bien. Cuando el país nace en 1810 no era 100% católico. Era 100% colonizado, 100% colonizado
por un imperio, nosotros nos colonizó el imperio Que vino a español, imponer. que con su religión, con la cual colonizó las creencias religiosas Que ya de los existían. aborígenes y de la gente que habitaba esta tierra. Está diciendo que San Martín era tan bobo que se dejó, años después, en 1816, Sí. todavía a 300 años de la conquista, Sí. sí, era tan bobo Sí. que seguía influenciado por esa imposición y por esa imposición consagró el ejército a los Andes a la Virgen del Carmen de Cuyo, Santiago. después le mandó su bastón de mando y una... Sí, Santiago, que Vos me decís que Bueno, San pero, Martín... él profesaba, o sea, vos me decís su que fe religiosa, por pero supuesto. adentro del ejército de los Andes, cualquiera que lea la historia se dará cuenta que había negros que profesaban su religión, que había, y bueno, y sí, y se lo consagró al ejército. Pero, a ver, lo que me parece a mí, volviendo, y tratando de no Marcelo, meterme a mucho lo en que la yo voy- discusión, lo que yo voy es que eran la hombres realidad inteligentes, es que no eran Está bien, pero vagos. pero las sociedades también avanzan. Las sociedades hacen caminos de avance hacia conquistas de derechos, hacia conquistas de libertades Lo tuvo individuales. Constitución de 53, lo tuvo que la gestionó el liberalismo, y usted puede dar fe de eso. Constitución más liberal que la del 53, difícil. No, claro, la hizo el liberalismo. O sea, las bases están, las bases de Alberdi totalmente liberal. ¿Dónde está mi patria? ¿Dónde está mi bienestar? No hay patria para Alberdi. Entonces, ¿por qué hicieron esa constitución donde decía que el presidente tenía que ser católico y donde se decía que se tenía que sostener el culto católico? Precisamente porque estaban viviendo en un país que era católico. No se lo inventaron. Y Alberdi y los... Estamos viviendo en un país que era católico con una fuerte impronta política de la Iglesia, como está pasando ahora, que logró cambiar un código civil, no tenía poder. que logró... A ver, yo Marcelo. como militante en el año 84, Sí. era un pendejo, como militante en el 84, participé en el Congreso Pedagógico Nacional convocado por el doctor Raúl Alfonsín, primera o segunda medida de gobierno del doctor Raúl Alfonsín. cooptado por el catolicismo. Fue terrible, pero era una cosa, es uno de los pocos recuerdos que tengo de mi militancia juvenil, de los momentos difíciles que se pasaron. Pasaron 30 años y lamentablemente uno siente que si bien en muchas cosas se avanzaron, gracias a Dios la Constitución del 94 logró cambiar que el presidente no tenga que ser católico, lo cual me parece un gran avance, pero digo, la realidad es que hoy todavía hay una presión política, y mucho más obviamente después de esta buena noticia para muchísimos argentinos, como es que el Papa sea argentino, hay una presión muy fuerte de la institución Iglesia sobre la política laica y sobre la política argentina. Han logrado cambiar un código civil, han logrado voltear cosas de un código No, civil pero además consensuado entre los intervienen en mejores juristas de la situaciones- Argentina. Si el Eso poder, pasa porque- Marcelo, si el poder de la Iglesia fuera tan grande, vamos a las cuestiones, Sí. ¿estaría aprobado el matrimonio igualitario? ¿Estaría aprobado, casi aprobado, el aborto con todo el procedimiento quirúrgico? No, está ¿Cómo casi aprobado. aprobado el aborto? No está aprobado y de hecho, O sea, eso es algo que no se periodísticamente incluyó en el Código es Civil. insostenible eso, No, que no, está pero- aprobado el aborto. Pero que En la Argentina ni se discute el aborto. El protocolo... El protocolo, Bueno, pero el protocolo- justamente. pero, el a ver, protocolo- doctor. está. El protocolo es a justamente ver. casi una legalización. Santiago, para ordenar un poquito ordenemos un poquito la exposición. El tema de por qué la Iglesia presiona tanto. Porque la Iglesia es un actor político más. Exacto. Por supuesto. Entonces, si bien no está constituido Y hay como que admitir lo que sea así, ¿eh? pero por supuesto es un factor de poder. Entonces, ese factor de poder utiliza su brazo secular. Brazo secular en juzgados, en el ámbito legislativo y en la gestión pública de los políticos. Por ejemplo, el gobernador Urtubey. El gobernador Urtubey de Salta, que dicen que es del Opus Dei, a lo mejor es falsa la información, pero pongamos que no es del Opus Dei. Él impuso la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Yo he escrito un artículo sobre esa cuestión que salió publicado en una revista jurídica. Ese nivel de alianza entre poder político y poder religioso se nota en estas cosas. Y eso implica una merma en el Estado laico porque se le está otorgando privilegios a una religión. En la Argentina, e insisto con esto para echar un poco de luz a la cuestión, ¿hay libertad religiosa? Sí. ¿Se puede ejercer de cualquier modo? No. ¿Hay igualdad religiosa? No la hay.
No, claro que no. ¿Por qué no hay igualdad religiosa? Porque hay un culto y su iglesia respectiva que se ve privilegiado no solamente por este trato asimétrico que el Estado le da políticamente, sino porque hay un conjunto de leyes que surgen, por ejemplo, de la última dictadura militar, de los sueldos a los obispos es uno, que le otorgan privilegios al catolicismo. Entonces, cuando vemos un crucifijo en un juzgado, en un determinado juzgado, cuando vemos la educación pública, que en las escuelas públicas de Salta se impone el rezo, se impone la bendición de la mesa de los niños en el catolicismo, hay privilegios a una religión. Y otra tercera cuestión, ahí vemos la imagen de la Virgen en la entrada de la Universidad de Cuyo. Esta cuestión de los privilegios es lo que tiene que sacarse para que haya igualdad de cultos. Y por último, este tema de las tradiciones. El hecho de que existan tradiciones no significa que no se las puede rever, Claro. que no puede haber una relectura, que no puede haber, digamos, una merma o una tolerancia de esas tradiciones con otras, o en determinados lugares haya un equilibrio. Es decir, el Estado laico, ¿qué implica? Implica igual respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la igualdad sin privilegios. Y no hay que perseguir a nadie, no hay que atacar a nadie. Es simplemente un principio jurídico, social y filosófico que implica igualdad. No hay privilegios para nadie, para ninguna religión, por más que hayan sido religiones fundantes, por más que y fundantes con cierta contradicción, porque la Iglesia Católica en todos los golpes militares puso su aval, es decir, que esta unión moral entre Estado e Iglesia Católica hay que reverla también, porque históricamente, insisto, cuanto golpe de Estado y golpe militar en la Argentina, que sufrió Argentina, la cúpula de la Iglesia Católica, no vamos a generalizar, Bueno, para que no haya... bendijo eso, y el último golpe militar, ni hablemos, porque incluso persiguió a sus propios cuadros, el obispo Angelelli, Carlos Ponce de León, Carlos Mujica, bueno, un sinnúmero de sacerdotes y laicos católicos que eran tildados subversivos, también pasaron por los centros clandestinos de detención. El robo de bebés, es decir, a ver, entonces, Bueno, todos esos antecedentes hay que reverlos. Yo creo que, sí, porque pero si creo no, que te estás, con todo respeto, estás llevando la cuestión creo que vos no decías, focalicemos, iluminemos, Focalicemos. creo que, no, y vos creo que has desfocalizado, o sea, te ha ido hasta la No, dictadura. porque estoy hablando de los privilegios del catolicismo. No, pero te ha ido hasta la dictadura militar, Pero por supuesto, si están diciendo que es una unión moral entre Estado de la Iglesia y las tradiciones se imponen, porque veamos esas tradiciones. ¿Me puedes dejar hablar? A ver, Santiago, dale. Déjame hablar. Son cuestiones dificilísimas de probar históricamente. O sea, en la Argentina todavía la década del 70 no está clara para nada. El robo de bebés, ¿cómo no va a estar probado? No. Están los juicios de lesa humanidad en la Cámara Federal de ¿qué tiene Mendoza. que ver la Iglesia Católica con los robos ¿Y qué de tiene que bebés? ver? Pero por favor, lea las actas de los testigos, lea las actas de las testimoniales en donde establece que los curas católicos bendecían, luego de la picana eléctrica, bendecían a los represores, los vuelos de la muerte, que le decían, padre, puedo hacer esto, moralmente me obliga, no hijo, no te obliga esto moralmente porque estás haciendo un servicio a la patria, y salían con los bebés y tiraban cadáveres, tiraban, mira, bueno, por favor. Primero, Eso, discúlpeme, yo no sé si es verdad o no, No, No. Santiago. No, claro. Para. Dejemos hablar a Entonces, Santiago, más allá de que... Si un sacerdote Sí. bendijo una picana, no estoy de acuerdo. Si un sacerdote te vuela, te bendijo un vuelo a la muerte, no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que si había una persona que estaba fuera de la ley, fuera llevada a la justicia. Punto. Yo creo que eso, mira, el problema de la Iglesia Católica es que es uno de los cultos más grandes del mundo, entonces sus errores se notan mucho más que lo de cualquier otro. ¿Sí? Que hay gente que ha cometido muchos errores dentro de la Iglesia Católica, sí, y yo soy el primero. ¿Sí? Y el espíritu de los cristianos, y hablo en mi nombre porque no puedo hablar de todos los cristianos porque capaz que hablo mal, pero el espíritu de los cristianos no es ese. O sea, yo no hubiera convalidado eso. O sea, si alguien lo hizo, tendrá que responder ante Dios o ante los hombres. Pero dejo planteada una cosa Sí. y nos vamos al corte y seguimos el debate. Sí. A ver, está bien, está clarísimo, y creo yo también que está clarísimo cuál es el papel de la cúpula de la Iglesia Católica en la historia argentina y demás, más allá de que cada uno tenga su visión y que obviamente es respetable, más allá de que no coincida en nada con lo que decís. Pero digo, plantemos la bandera acá, y ya está. Hay historia, hay libros escritos, hay curas juzgados, curas escondidos. Bueno, todo lo que pasó, pasó. Listo. Sí. Ahora, de acá para adelante,
¿por qué la Iglesia Católica Argentina o la Iglesia Católica no está dispuesta a aceptar la laicidad del Estado? Lo dejamos como pregunta, volvemos del corte y seguimos la charla aquí en La Pregunta en el Desierto. Les anticipé que iba a ser un programa picante, no me pueden decir que no. Esto es La Pregunta en el Desierto en Acequia, la televisión pública de Mendoza. ¿Ven? Esto, los dejé que siguieran, los dejé que siguieran, que no dije nada, porque obviamente, como verán, también en el corte seguimos debatiendo y seguimos debatiendo en el buen sentido, respetuosamente, y charlando sobre posiciones que obviamente son enfrentadas, así se dice. Antes de ir al corte planteamos, de acá para adelante, ¿por qué la Iglesia Católica no está dispuesta a acompañar y a ser partícipe y garante de un Estado laico? Yo creo primero... Vamos a dejar primero que conteste... Me matan ese tema porque no soy parte de las autoridades de la Iglesia Católica. No, está bien, bueno, pero obviamente tenés una posición tomada... Como cristiano, yo creo que hay que... hay que apostar sobre todo a la concordia social. O sea, yo creo que este país ha estado siempre signado por la discordia y nos lo demuestra nuestra historia política del siglo XX y nuestra historia política del siglo XIX. O sea, no había gobernante que durara 4 años, 5 años. O sea, nosotros en el siglo XX hemos tenido golpe tras golpes, gobiernos democráticos que se caían. Bueno, yo creo que no hay concordia social y no nos mantenemos en una forma, en un estado de derecho. Yo creo que en eso, bueno, hay que rever lo que sea mejor para la sociedad y lo que sea mejor para todos los ciudadanos. Nada más. Pero hay que apostar a la concordia, permitiendo lo que decía el doctor Carlos, lo que decía el doctor, o sea, la libertad, el no sentirse perseguido. Yo te digo, ha habido etapas en que yo como docente me he sentido perseguido, porque si digo tal opinión, puedo perder el cargo. No puedo opinar dentro. Entonces, la libertad de cátedra tampoco es posible. ¿Me entendés, Marcelo? Bueno, o sea, yo no puedo decir... Todo depende de la opinión que se vierta, claro, porque voy a traer a colación lo que esta semana el doctor Abel Albino, cuando asume como asesor del futuro presidente Mauricio Macri, plantea como política preventiva respecto de la mortalidad infantil y hace algunas afirmaciones que han sido denunciadas por INADI ahora, como por ejemplo que la homosexualidad es una enfermedad, que la masturbación es una adicción casi igual a la de las drogas, y todo ese tipo de concepciones respecto de la salud y del cuerpo y de la sexualidad son fruto de una creencia religiosa. Las otras personas que practican otros cultos no creen eso respecto ni de la homosexualidad o de la masturbación o de las prácticas sexuales. Entonces, digamos, depende de cuáles son las opiniones que uno vierta en un curso justamente adelante de los alumnos, porque ahí hay que garantizar que sea una opinión laica, ¿no? Debería ser. ¿Me das una respuesta breve a tu pregunta? Sí, tenemos la... A ver, los obispos católicos, por supuesto, quieren acompañar la consolidación de la laicidad, pero conforme a su propio criterio y sin perder ningún privilegio. ¿O ustedes escucharon a los obispos católicos oponerse a que se sacara la declaración de persona jurídica pública de la Iglesia en el nuevo Código Civil? Claro. No hicieron ningún lobby para eso. Ustedes se han enterado de que hayan hecho lobby, hayan pedido a la señora Presidenta de la Nación, deróguennos todos estos privilegios, incluso no queremos, como Francisco dice, hay que ser una iglesia pobre para los pobres, nosotros queremos ser pobres, por lo tanto, los sueldos que nos pagan no los queremos. En la cúpula eclesiástica lo que se siente es la rectora del país, la rectora moral del país. Exacto. ¿Por qué se sienten rectores morales del país? Ellos son los que dicen, esto está bien y esto está mal, porque viene una matriz histórica desde la colonia. Vos bien lo aclaraste recién. Este es nuestro territorio, dijeron los españoles, y esta es nuestra religión. Y ahí empieza la unión entre Estado e Iglesia y los privilegios.
Entonces, esa matriz histórica de la época de la colonia se mantiene actualmente. Fuimos colonizados por los reyes católicos. Pero por supuesto con su religión. Deme en un ratito que vamos a saludar a Fernando Esteban Lozada, que es director y portavoz de Latinoamérica del Libre Pensamiento, la asociación AILP, miembro de la Coalición Argentina del Estado Laico y presidente del Congreso Nacional de Ateísmo en la Argentina. Y que está en Brasil, por eso me apuro por saludarlo y liberarlo rápidamente. Fernando, buenas noches. Te saludamos desde Mendoza, aquí en La Pregunta en el Desierto por Canal Acequia. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, un placer estar con ustedes, no hay ningún problema, lo hago con gusto esto. Está bien, bueno, pero la verdad que estamos en un debate más que intenso aquí desde las 10 de la noche que empezamos el programa, pero nos gustaría tener a ustedes que desde hace mucho tiempo vienen trabajando a través de las asociaciones de las cuales recién daba cuenta, tener tu opinión sobre la pregunta básica de esta noche, ¿no? ¿Qué le falta a la Argentina para transformarse en un Estado laico? Bueno, decisión política, ¿no? Básicamente. Digamos, jurídicamente no hay ningún impedimento para tener un Estado laico. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en los últimos 120 años, que es la que, digamos, senta postura con respecto a la interpretación de la Constitución, ha dejado muy claro que el derecho positivo argentino está totalmente desligado de la moral y de la institución Iglesia Católica, ¿no? Así que lo que falta es decisión política, primero para eliminar las leyes y decretos que las dictaduras nos dejaron, nos heredaron, donde ahí está la mayor parte de los privilegios que tienen, tanto económicos como ideológicos, ¿no? Sí. Y bueno, habría que avanzar en ese sentido para terminar de... Más allá del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Pero para terminar de tener un Estado completamente laico, hay que derogar esas leyes de la dictadura y eliminar los concordatos que tenemos con el Vaticano. Ahora, eso también generaría una tensión social importante, no podemos descartar esto, Fernando. Digo, me parece que vivimos en una permanente tensión social por muchísimas cosas, pero cuando se discuten estas cosas, pasó de la década del 80 para acá, cuando se discutió la ley de divorcio, ahora cuando se discutió el matrimonio igualitario, cuando se discutieron cosas absolutamente casi científicas, como el protocolo del aborto. Digo, hay tensiones sociales que aparecen rápidamente cuando es el momento de discutir estos temas. Bueno, disculpe que por ahí hablo medio raro, lo que pasa es que me escucho con eco y es medio extraño hablar y escucharme a mí mismo, ¿no? No, se entiende, se entiende. Pero bueno, yo no creo que vaya a suceder digamos, el tema de esta tensión social. Yo creo que hay un grupo de católicos que incentivan ciertos sectores de la sociedad, pero creo que la mayoría de la sociedad están de acuerdo en que un obispo o un arzobispo no deba cobrar el 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia. Estamos hablando más de 30.000 pesos por mes, 120 obispos y arzobispos cobrando eso, que se nos vayan 83 millones de pesos en sueldos y viáticos de la curia, que estemos cubriendo 4.000 millones de pesos para la educación católica apostólica romana, que se vayan más de 100 millones en sostener lo que son las capellanías en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. O sea, más de 5.000 millones de pesos estamos entregándole del erario público. Yo no creo que la mayor parte de la sociedad esté en contra de esto. De hecho, creo que deben estar bastante a favor de que ese dinero vaya a lo que es la cosa pública, ¿no? A educación, seguridad pública, a salud pública. Creo que la mayor parte de la sociedad va a estar de acuerdo. Con respecto al aborto, se ha chequeado que más del 60% de la población está de acuerdo que se haga, y eso incluye a la comunidad, a la mayor parte de los católicos, practicantes y no practicantes. Así que hay una cuestión más de presión y de lobby político de la Iglesia Católica Apostólica Romana que creo que no refleja lo que la sociedad realmente piensa, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Patricia Lukic te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Vos decías que, bueno, que es una cuestión de decisión política con la cual yo concuerdo completamente. ¿Qué haría falta para que los políticos se animen a dar este salto que sería tan importante para el país? ¿Y cuáles serían los elementos que tendrían que tener en cuenta o que deberían dejar de lado, ¿no? para digamos, tomar ese coraje tal como lo planteaba Marcelo, que podría haber una presión social o que hay una presión de la Iglesia para que esto no suceda? ¿Cuáles son los elementos? ¿Vos ves alguna perspectiva a futuro? ¿Los movimientos que están trabajando en ese sentido ven con esperanza que esto se pueda lograr en algún momento?
Bueno, yo creo que hoy tenemos el peor escenario, por lo menos de los últimos 10 años. Un papa de origen argentino nos está haciendo mucho daño, al igual que le pasó a Polonia cuando Juan Pablo II fue elegido por cuestiones geopolíticas ser papa, ¿no? Juan Pablo II fue elegido para frenar el avance del comunismo hacia Europa. O sea, frenarlo desde Europa del Este era imperioso para el capitalismo, y por eso fueron los acuerdos del Vaticano con Inglaterra y con Estados Unidos, o sea, con Reagan y Margaret Thatcher en ese momento. Y lo lograron muy bien, infiltrando las instituciones del Estado y los sindicatos, eso lo tienen muy claro en la doctrina social de la Iglesia, y lograron tener un presidente como fue Lech Walesa, que fue el sindicalista del movimiento sindical Solidaridad, y ahí lograron que la Iglesia, se metiera dentro de la Constitución de Polonia, que hasta ese momento era laica, y hoy se destinen miles de millones de euros a sostener el culto católico en Polonia, y bueno, Era laica porque era Argentina... ¿Cómo? No, termina Fernando, porque si no con el sí. satélite se nos va a complicar y ya después seguimos charlando acá. Te escuchamos. Perfecto. El caso de Argentina es lo mismo, o sea, toda la región estaba virando hacia un cierto discurso cercano a la izquierda, con revoluciones que se basaban en lo popular, y esto es mal visto por la Iglesia porque, es lo que dijo Francisco Bergoglio, la Iglesia de los pobres para los pobres, que está diciendo los pobres no me los toquen, son míos, y con eso yo puedo negociar con los estados para que me sostengan, ¿no? Pensemos que la Iglesia es un monstruo que tiene alrededor de 1.100.000 funcionarios entre curas y monjas y más de 300.000 instituciones que no producen nada y necesitan dinero. Imaginemos a 1.100.000 personas que hay que darles un sueldo mínimo básico, de $1.000, estamos hablando de miles de millones de dólares por mes que necesitarían, más mantener sus instituciones. Esto lo logran a través de clericalizar estados, y eso es lo que nos pasa en la Argentina. Han infiltrado todas las instituciones del Estado, han infiltrado los movimientos sindicales también, y ellos tienen el monopolio de la caridad y con eso logran extorsionar a los estados, ¿no? Por eso también se metieron en el Cedronar para tener trabajo, incidencia en el trabajo contra la drogadependencia, ¿no? Y a lo mejor doy un salto más a lo que vos decís, Fernando, que lo situás en Argentina, porque se me ocurría pensar mientras vos hablabas que, todo el continente sur ha ido virando hacia una mirada que no era políticamente deseable para lo que estaba sucediendo a nivel de estrategias y de políticas internacionales, y justamente el Papa Francisco hizo una extensa gira por los países que más resistencia, digamos, a estas derechas que se están viendo en Europa tienen, ¿no? Sí, la decisión de elegir este Papa es geopolítica justamente por eso, ¿no? Argentina estaba exportando derechos humanos, políticas, y eso había que frenarlo porque nosotros sacamos el matrimonio igualitario, la identidad de género, de fertilización asistida, muerte digna, y todo eso se empezó a copiar en el resto de Latinoamérica. Un Uruguay que saca la despenalización del consumo de la marihuana, el autocultivo, el aborto. Entonces todo esto hace peligrar las bases de su institución. Y entonces un papa de origen argentino era clave para frenar esto y lograr alianzas más fuertes. Hoy, hace días, se le dio a la Iglesia, históricamente, porque la ciudad de Buenos Aires nunca lo había hecho, 15 terrenos que son prácticamente 13 hectáreas, que equivalen a alrededor de $30 millones, se lo regaló el gobierno de la ciudad hoy a la Iglesia, y ha hecho acuerdos para infiltrar la educación pública con el proyecto Escolas del Vaticano para bajar una línea directamente. O sea, esto es un proceso de reevangelización, de reescribir la historia también, el mito de la nación católica, y esto va a pasar en el Bicentenario, que tenemos que estar prevenidos, porque van a ser junto a nuestro Bicentenario el Congreso Eucarístico bajo el lema Jesucristo Señor de la Historia, para volver a mezclar, como se hizo en la década del 30, el discurso patrio con el católico, y así volver cada vez más inseparable el Estado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fernando, mil gracias por esta visión y ojalá pronto estés por Mendoza y podamos charlar más tranquilos y sin el delay del satélite y todas esas cosas. Muchísimas gracias. No, un placer, y ojalá sí tengamos más tiempo para poder explayarnos. Es un tema bastante complejo que requiere un análisis más minucioso. Seguramente. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un Fernando abrazo, un placer Esteban estar con ustedes, y un Lozada. saludo especial a Carlos.
Gracias, hasta luego. Bueno, se complica a veces con el satélite y los celulares, pero bueno, Fernando Esteban Lozada, director y portavoz de la Asociación Latinoamericana del Libre Pensamiento y miembro de la Comisión por un Estado Laico. Obviamente, Santiago, recién querías acotar algo y me parece, porque obviamente veía las caras y me parece que no estás tan de acuerdo con esta visión política, ¿no? No, lo que me parece que esto no hace la concordia, o sea, porque es un ataque permanente, o sea, ven la designación de Juan Pablo II una cuestión tramada por los estados para derrotar. El marxismo se cayó, se desmoronó solo, Cuba se desmoronó sola. O sea, Cuba se está desmoronando y nos van a... Cuba no se desmoronó sola, de todas maneras, pero bueno. No, Cuba se desmorona con un bloqueo, con bueno, con los mucha papas ayuda que van a se desmoronó visitarla, Cuba. digamos. Bueno, pero bueno. escúchame. A ver, ¿vos en serio creés que...? No, pero yo lo que veo en la actitud de Fernando, Sí. o sea, es decir, un montón de cosas, como si estuvieran, como si la Iglesia, y no se lo achaca a ninguna otra religión, no habla del judaísmo, no habla de otra religión que no sea la católica. Bueno, porque estamos hablando del Estado laico y de un occidente donde la Iglesia Católica es preponderante. Esta misma discusión que nosotros mantenemos acá, se la he visto mantener a muchos amigos judíos respecto al Estado de Israel, digamos. Y Palestina y por tal, supuesto. No, pero lo que veo hoy es una discusión y discúlpame, sí. hoy es una discusión que tiene y que plantea una guerra salvaje en Medio Oriente precisamente por esta discusión entre musulmanes que quieren volver a instalar califatos y estados que quieren ser un poco más laicos por afuera del musulmán. Nosotros estamos discutiendo sobre la Iglesia Católica porque estamos en Occidente y porque nuestra religión es la católica. O el sionismo Claro. también, Bueno, digamos, por eso. ejemplo. No Sí, es... Pero bueno, terminemos con pero asociación. creo que la muestra, o sea, yo creo que es difícil, es lo que te decía recién, o sea, tenemos que, apuntar al diálogo por el tema de la concordia social, o sea, yo creo que posturas así, hacer afirmaciones tan rotundas, o sea, de años de un papa a otro, de una situación a otra, como si todo estuviera fríamente calculado, lo pusimos en un ajedrez y lo planeamos así, salió todo redondito, que no le sale ni a los gobernantes. Me parece que ver en eso una institución macabra, me parece que ahí está el exceso, me parece que eso no va a ser a la concordia y me parece que eso no va a ser el diálogo constructivo para el Estado laico. O sea, yo creo que laico, un Estado laico es decir, tengo personas tengo que gobernar en función del bien común y dentro de este conjunto de personas a las que tengo que proteger y darle el bien común, hay personas que son religiosas y hay personas que no lo son. A eso tenemos que llegar. El problema, Santiago, permítame, Sí, por favor, Carlos. que en esa visión en el bien común es de donde discrepamos. La noción de bien común para la cúpula católica no es la misma que la visión del bienestar común para los demás, sino no se hubiesen opuesto al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a fertilización asistida, porque la visión que tiene la cúpula eclesiástica de lo que es el bien común, el bienestar general, es el modelo social católico, en donde la propia Iglesia es la rectora moral que dice esto está bien, esto está mal. Bueno, pero se legisló igual. Eso es Distinguimos lo lo que es el que bien común. te quiero decir. Sí, no se legisló, pero afortunadamente se Fue legisló, durísimo. pero fue durísimo, porque no coincidimos en la noción de bien común. Pero ¿por qué Santiago. fue durísimo? Pero porque cada uno trata de defender su derecho. Vos, Pero por supuesto que de sí. tu organización tratás de Por supuesto defender que sí. el derecho de Pero sin privilegios. del laicismo. Sin privilegios. Bueno, está bien. Mira, a mí me encantaría una iglesia sin privilegios. O sea, Cristo no la fundó así. O sea, deroguen hoy el artículo por el cual se le paga a los obispos, o sea, la ley. La pobreza le hace mucho mejor a la iglesia. O sea, Creo, Santiago, Sí. que no te iría bien como sacerdote. No, Perdón, es un chiste para distender un poquito. No, está bien, pero es que el espíritu, digo, de las bienaventuranzas que te lo comentaba, Sí. o sea, el espíritu de la bienaventuranza es bienaventurados los pobres. O sea, si la iglesia se apega a las riquezas, va por mal camino. Entonces, si el Estado argentino no está dispuesto a sostenerla, mira, yo creo que sería mejor, en el sentido de que obligaría a la iglesia a vivir más pobremente. Y si lo vive, De lo todas vive, maneras- lo vive por la fe. y De listo, todas punto. maneras, el Vaticano está considerado un Estado.
Es un Estado. Es un Estado internacional con personalidad jurídica pública Entonces, si es un Estado, ya digamos estamos hablando de intereses de Estado, de políticas, de estrategias políticas, de acuerdos y no acuerdos. Entonces, desde esa perspectiva, se pueden pensar estrategias políticas trazadas desde ese Estado a sus Estados miembros, no sé cómo decirlo. El Estado con los que tiene relaciones internacionales. Ese es otro problema. El tema de los concordates es otro problema. Claro. A ver, yo me quedé prendido con una cosa que dijo recién desde Brasil Fernando, y que me parece que también es otra muestra más, ¿no? Cuando él habló del tema militar, por ejemplo, ¿sí? Durante muchos años, y creo que hoy también, en las instituciones militares, policiales, profesar otra religión que no es la católica es prácticamente sentenciar el no ascenso y el no avance en la fuerza, el no progreso. Sigue siendo eso. Entonces digo, yo entiendo la posición que plantea Frigole, pero digo, la realidad es que una cosa puede ser el que profesa la religión católica, el feligrés que va todos los domingos a misa, que va todos los sábados a misa, y que incluso en su vida diaria tiene muchas disidencias con la religión católica y con el cura que tiene parado adelante, porque la iglesia la verdad está llena de gente separada, de gente que no está casada, que tiene hijos extramatrimoniales, como dice la iglesia, y otra cosa es la cúpula de la iglesia, y otra cosa es la política de la iglesia. Y yo creo que ahí es donde me parece que no nos podemos poner de acuerdo, ¿sí? Porque digo, la realidad es que una cosa, como en la política, digo, los militantes por ahí van para un lado y el dirigente va para otro. Digo, Fernando lo dijo es el tema. Cuando vos le preguntaste qué tienen que hacer, o Patricia, qué tienen que hacer los políticos, ahí nosotros tenemos que echar mano a los estudios que vienen, o a la teoría que viene elaborada desde la sociología de la religión. El último atlas de creencias religiosas en la Argentina, elaborado por científicos del CONICET, marca un dato pero sumamente importante. En la visión que tienen del Estado los políticos argentinos, la laicidad no es un elemento constitutivo. Repito, en la visión que la dirigencia política nacional tiene del Estado, la laicidad, es decir, la separación Estado-Iglesia sin privilegios, no es un elemento que lo tienen en cuenta. Tanto Carlos, el presidente electo Macri como el candidato opositor o oficialista, Scioli, estaban permanentemente en contacto con los obispos católicos. Scioli incluso hasta citaba a Francisco, y jamás se los escuchó en campaña, ¿no es cierto? No digo criticar, sino decir, bueno, a ver, acá detectamos este problema, hay minorías que no son tan minorías, de sectores sociales que son distintos al catolicismo. Carlos, perdón, ¿eso no tiene que ver con una transmisión cultural, digamos, que está dada a partir de la escuela, a partir de la formación? Puede ser que sea así, pero a ver, estos señores, los gobernantes, los legisladores y los jueces, gobiernan, legislan y dictan sentencias para todos y todas. Quienes votaron al señor Macri no son todos católicos. Hay distintas religiones, como decía Santiago, hay agnósticos, por lo tanto, gobierne para todos. Estamos ante gobierne para todos. También hay que decir, como decimos eso, me parece que también hay que decir que estamos ante un hecho inédito de que el PRO es una fuerza que ha tenido a un rabino legislador y que ahora lo ha nombrado ministro, digamos. Me parece que, así como decimos una cosa, también hay que decir la otra. Me parece que es un hecho absolutamente inédito y que veremos cómo termina. Pero si me dejan, yo quería hacerle una pregunta a Santiago, porque me parece que es un poco por ahí lo que yo por ahí, uno cuando discute y estas cosas por ahí siente. Y que por ahí surge a veces cuando vos charlás con algunos católicos que realmente profesan fuertemente la fe y que tienen posiciones dogmáticas tomadas como muchas de las que vos expresaste, que está bien, por supuesto. Digo, ¿se sienten agredidos por la sociedad en algún momento, a pesar de que vivimos en una sociedad supuestamente mayoritariamente católica? A ver, en cierto sentido muy coartados en lo que puedes decir, porque, a ver, la libertad de expresión se volvió un derecho innegable para todos. Entonces, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y entonces, por ejemplo, vos tenés el otro día en Pamplona un artista que se robó 240 Eucaristías, escribió pederastría con las 240
y se sacó una foto semidesnudo, qué sé yo. Entonces vos decís, tiene libertad para eso y yo no tengo libertad en la Argentina para decir que disiento con esto. ¿Por qué no tengo libertad para esto? O sea, ¿por qué no tengo libertad para decir, miren, no, y me puede caer el INADI si digo, disiento con esto? Entonces yo no lo digo públicamente. Tener ese miedo es justo, o sea, decir disiento, no estoy diciendo los odio. ¿Me entendés? Una cosa es decir, disiento porque me parece que no es así. Listo, punto. Una opinión fundamentada. La puedo fundamentar más o menos, pero está mal decir disiento. O sea, todos pueden tener libertad de expresión y nosotros, o cualquier, de cualquier credo, que hay muchos credos que no están en coincidencia, protestantes, por ejemplo, con algunas leyes dictadas, y yo no puedo decir disiento. Eso te hace sentir que no sos todos los libros que te dicen que podés ser. No sos todos los libros que podés ser. Por eso le decía, cuando estábamos en la charla de café, antes de entrar al estudio, le decía a Carlos, en realidad lo que uno quiere es libertad para educar a sus hijos, en concordia social, ¿sí? Y que la gente tenga posibilidad de elegir y también pero tenga libertad. O sea, así como si yo le hiciera burla a un ciego, sería prontamente condenado. No es lo mismo este artista de Pamplona que dice, no, esto es libertad de expresión. Entonces, perdón, la Revolución Francesa... Espera, lo cierro con esto, perdóname. Yo no cierro con nada. Sí, perdón, pero digo, libertad, igualdad, fraternidad. Sí. Son 3 valores de la Revolución Francesa que son necesarios, pero muy contradictorios uno con otros. Sí. Entonces, tiene que haber, me parece, un equilibrio, un sano y delicado equilibrio entre la libertad de unos para que sea la igualdad de otros y entre la fraternidad. Vos escuchaste las afirmaciones de Fernando, y a Fernando nadie le va a ir a cuestionar las afirmaciones que hizo, que no sé si tienen fundamento histórico, documental. Y te está tirando datos. Y está tirando. No, pero bueno. Yo también te puedo tirar. Bueno, hagamos una cosa. Ya nos repasamos, perdón. Realmente ha sido una noche fantástica. Carlos Lombardi, Santiago Friulé, esto no termina acá, quédense tranquilos. Si no será en este ciclo de la pregunta en el desierto, será en algún otro, pero vamos a seguir discutiendo el tema porque realmente ha resultado más que apasionante. Muchísimas gracias a los dos por la amplitud del debate y por haber participado. Muchísimas gracias. Patricia tiene exactamente 15 segundos para decirme la película. En me haces apurar y se me destraba la www.eneldesierto.acequia.tv. Allí puedes hacer link y encontrarte con La vida de Brian, que es una película dirigida por Terry Jones. Terry Jones es uno de los integrantes de un grupo británico muy famoso que se llama Monty Python, un grupo de comediantes extraordinarios, y esa película es una parodia, un muchacho judío que nace y es igual a Jesucristo, y entonces por todas partes se lo van confundiendo con Jesucristo y es todo el dilema de él para diferenciarse. Nace en el pesebre de enfrente, justamente. Bueno, es una comedia fantástica, taquillera en su época de fines de los 70, disfrútala allí en nuestra página. Bien, señores, nos vamos. Antes de irnos, hemos tenido una noche tensa, con un debate interesante, así que nos vamos a despedir con un poquito de humor con nuestro amigo Ger y su pastilla respecto precisamente al Estado laico y a lo que estábamos charlando hoy. Nos vemos en la próxima entrega de La Pregunta en el Desierto, aquí en Acequia, en la televisión pública. Muchas gracias. Hola, soy Ger. Ger con H, como señor en alemán, pero con una sola R y pronunciada normalmente. Ger, no como en el alemán, en este caso que la sacan bien desde adentro. No, es Ger. Andar llenando los espacios públicos de simbología religiosa no está tan bueno. Es muy de los 90. Lo que sí está bueno que pase es que uno pueda creer en quien quiera y ser devoto de quien se le dé la gana, disfrazarse de San Jorge y salir a ir a andar en bicicleta. Hacer lo que quieras y tener las simbologías que uno quiera, pero de puertas para adentro.
secularizarse. Secularity Corporation, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Mabel, ¿venís manejando? Venís de San Martín, sos docente, mirá qué lindo. Ok, sí. ¿Y cuál es el problema? La Virgen de la Rotonda. ¿De qué rotonda? ¿Costanera y acceso? ¿Eso es una virgen? No sé, me pensé que era una batidora sin mango. Y sí, Mabel, seamos realistas, en este caso, obviamente la solución es quitarla, pero mañana voy, supongamos, la saco. ¿Qué hago con 200 metros de virgen? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde? No, Mabel, pará. Tratémonos con respeto. No se puede, en este caso no se puede, porque habría que alquilar un galpón exclusivamente para guardar la Virgen. Eso se transforma en impuestos, la gente... No se puede, es imposible. Y no se puede, Mabel, no hay forma. En este caso hay que buscarle otra solución. La abstracción. En mi caso, nunca me había dado cuenta que eso era una Virgen. Y lo había interpretado de 10.000 formas diferentes, menos de una Virgen. Yo me pensé que era una batidora sin mango, no sé, un fideo cinta a medio cocer. Bueno, podemos trabajar eso, trabajar la creatividad, volver a ser niños un instante cada vez que pasemos por ahí, por esa rotonda. Claro, Mabel, volver a tener esa imaginación que teníamos cuando éramos chicos, de transformar la nube en un animal o en algo, o los nudos del machimbre. Secularity Corporation, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Horacio. ¿Podrías bajar un poco la música que no se te escucha bien? ¿Qué estás escuchando, Frank Sinatra? Ah, no, chamamé. ¿De dónde me llamas, Horacio? De Corrientes. Qué lindo Corrientes. Qué lindo Corrientes. Sí, claro que conozco. Toda la vida hice surf. Bueno, ¿cuál es el problema, Horacio? Sí, decime. ¿Vivís con tu cuñado? Hace 1 año y medio que no dormís. Pero eso es mucho ya. Tu cuñado puso un santuario del Gauchito Gil en la puerta, claro. Y no paran de tocar bocina, entiendo perfectamente. ¿A qué te dedicas? Cirujano a corazón abierto, no tenés que estar descansado, Horacio. ¿Anda tu cuñado por ahí? ¿Cómo se llama él? Javier, pásamelo. Javier, ¿cómo es eso? Javi, ¿no podés ponerle un santuario del Gauchito Gil a tu cuñado que es cirujano encima? Es un trabajo que tiene que hacer descansado. Yo soy fanático empedernido del Gauchito Gil, empedernido. Y tengo todo. Tengo vincha, visera, mazo de cartas, tejo, los lentes del Gauchito. Tengo todos los discos. El Ken, ¿sí? Sí, salió el Ken del Gauchito Gil, lo compré. Mira, yo justamente tengo un convenio con una pyme, con una pequeña y mediana empresa de merchandising del Gauchito. Claro, acolchado, juego de toallones, repasadores. Ahí está, pasame el mail. Javi Gil Javi @gmail. Ni el fiel saludo nada quedará, ni las ganas de amar a puertas cerradas. I like to move it, I like it. Move it. Soy Herr, como señor en alemán. Herr. No, Herr. Oh, ahí voy. Said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying